están ahorita asistiendo a esta plática. Si se escucha bien, pues sí, me gustaría saber, Salvador, si todo está bien para poder iniciar con la plática. Sí, Manuel, yo te escucho bien. Parece que todo está correcto. Creo que podemos iniciar. Por ahí vemos algunos Oh, comentarios. Está bien, Manuel. ok. Bueno, muchas gracias Leonard Energy, Fernando Nuño desde España. Les agradezco poder aquí tener la oportunidad por segunda ocasión de dar una corta plática sobre, en este caso, análisis armónico en redes eléctricas, cuya parte principal son algunos conceptos fundamentales. La plática, como ya bien comentó Salvador, es una plática de unos 45 minutos. Como en la introducción dice ahí en la página de Leonardo Energy, pues voy a tratar de ser muy conceptual, atalgando algunos conceptos muy claros, pero no dejando de largo algunos los ejemplitos numéricos con números que a mí me gusta tratarlos. Esta plática la estoy enfocando desde ese punto de vista, dado la problemática que me he encontrado tanto a nivel industrial como a nivel académico, donde muchas veces pasamos de largo ciertos conceptos fundamentales y sobre la marcha vamos cometiendo bastantes errores al tratar de analizar, comprender o controlar las señales armónicas en un sistema eléctrico. Pero por eso ese es el objetivo de esta plática, tratar de que esos conceptos fundamentales que son claves para un análisis armónico pues queden lo más claros posibles y tratar de eliminar algunos errores que cometemos de manera muy cotidiana, que de hecho yo los llego a cometer muy seguido. Bueno, vamos a iniciar. Yo soy, como dijo Salvador, trabajo en el posgrado en Ingeniería Eléctrica del Tecnológico Morelia en México, trabajando estas áreas, y mis áreas pues es docencia, investigación y también consultoría en el área. Los temas que vamos a abordar pues es concepto, algunas definiciones básicas. Vamos a hablar sobre las mediciones de corriente, qué dispositivos la generan de manera rápida y cómo en general cómo responde la red eléctrica ante esas señales armónicas, y un caso muy particular sobre sus trayectorias en sistemas trifásicos o en transformadores. La definición de armónica no debe quedar muy claro, todo viene a partir de las series de Fourier, donde Fourier él lo planteó hace más de 130 años. Sí, su aplicación eléctrica fue hace 100, y ahorita nosotros básicamente 230 años después de que lo publicó Fourier, pues lo estamos recordando, y vamos a definir un poco sobre qué es una señal armónica. Entonces tenemos esta función f de t que estamos viendo aquí, y si nos fijamos es una sumatoria de funciones senoidales o cosenoidales, como esta es un coseno de omega t, coseno de 2 omega, de 3, de 4, etcétera. Este simbolito aquí son puntitos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que toda función periódica puede ser descompuesta por la suma de señales senoidales y una componente que nosotros en electricidad la manejamos como una componente de corriente directa. Entonces, si decimos una armónica es una señal de frecuencia múltiplo entero a la fundamental. Entonces, así decimos, una armónica es una señal. Esto debe quedar muy claro, porque muchas veces nos confundimos de que una armónica es una magnitud 20 amperes, 10 voltios. No, una armónica es una señal que tiene una magnitud AN y una cierta frecuencia y un ángulo, ¿sí? Entonces esa es una armónica, es una señal que se le suma a la frecuencia fundamental, ¿sí? Pero que tiene una magnitud determinada, un ángulo y una frecuencia determinada. Entonces ahí es cuando decimos tenemos una armónica de segunda, de tercera o de cuarta. O sea, una armónica que es 2 veces la frecuencia fundamental, 3 veces, 4 veces, 5 veces, etcétera. Para verlo con numeritos, nosotros tenemos aquí una corriente que tiene una componente de corriente directa de 5 amperes, una componente fundamental de 20 amperes con un ángulo de 10, una segunda armónica con 2 amperes, ángulo a menos 20, y una tercera armónica que tiene 8 amperes con 75 grados. Gráficamente, ¿qué es eso? Gráficamente tenemos que esa señal tiene
5 amperes de corriente directa, continua, son 5 amperes. Y tiene 20 amperes de 60 Hz, pero 60 Hz hablando en América o 50 en Europa, con ángulo de 10 grados. ¿Sí? Tiene una segunda armónica de magnitud más pequeñita, pero no deja de ser senoidal. Es senoidal, pero va a una velocidad al doble de la anterior. Y una tercera armónica de 8, una magnitud más grande, pero va más rápida. La suma de todas ellas, ¿sí? o en otras palabras, la suma de todas las armónicas a la fundamental nos da la forma de onda de corriente original. Entonces es por esto que en una red eléctrica decimos, si nosotros agarramos un osciloscopio, vamos a ver una señal distorsionada, pero que tiene una característica que es periódica. Por lo tanto, la podemos descomponer. Así como yo digo, nosotros tenemos el color morado, la podemos descomponer con el rojo y poquito negro. Así yo digo, si yo tengo una señal distorsionada, la puedo descomponer, la fundamental, más otras señales a frecuencias armónicas. Cantidades eléctricas. Nosotros tenemos aquí este simbolito como una flechita, pues son puntitos, que no salió ahí muy bien. Entonces nosotros tenemos que en cantidades eléctricas que el voltaje RMS y la corriente RMS de una señal que contiene armónicas o sea distorsionada, el voltaje RMS o corriente está dada por los cuadrados de las magnitudes de las armónicas, raíz cuadrada sobre raíz de 2, y la corriente igual. ¿Qué significa? Si yo no tengo armónicas, esta parte que está aquí, desde B2 hacia adelante se hace 0. Entonces queda B1 al cuadrado y le saco raíz cuadrada, nos queda B1 entre raíz de 2, pues es la definición que nosotros conocemos muy bien sobre el valor RMS ante circuitos, ante condiciones completamente senoidales. Ejemplo, tenemos esta corriente, tiene la fundamental de 20 amperes, la tercera armónica de 12 y la quinta armónica de 8. Pues su valor RMS es el cuadrado de 20 más el cuadrado de 12 más 8 entre raíz de 2 y nos da 17 amperes. Si no tuviera armónica, significa que de la armónica 3 en adelante sería 0. Entonces su valor RMS sería 20 entre raíz de 2, por definición. Eso nos da 14.14, que es menor a los 17.44. ¿Qué podemos concluir ahí de rápido? Que las armónicas incrementan el valor RMS. Y al momento de incrementarse el valor RMS, pues la potencia aparente, recordemos que la potencia aparente, los voltamperes, es voltaje RMS por IRMS. Pero como la IRMS se incrementa, pues la aparente también se incrementa. Y recordemos la definición de factor de potencia, que son los watts entre los voltamperes. Como los voltamperes se incrementaron, pues el factor de potencia disminuye. Estas definiciones las atacamos muy bien en una plática hace unos 3 meses. Pero aquí fue así nada más de rápido algunos conceptos claros para ir agarrándole el hilo, por así decirlo, a las definiciones de corrientes armónicas. Tenemos otro índice que es muy conocido, es el índice de distorsión armónica, que son las armónicas al cuadrado. Este simbolito es más punto punto, entre B1 por 100. Que básicamente el índice de distorsión no es más que un índice de qué tantas armónicas hay en función de la fundamental. Por ejemplo, tenemos la misma corriente anterior, ya dijimos que tenía un RMS de 17, pues tiene un THD o un índice de distorsión que son las armónicas al cuadrado, 12 al cuadrado más 8 raíz entre la fundamental por 100. Estamos diciendo que es el 72.11%. ¿Esto qué nos indica? Lo que nos está indicando, o más o menos nos dice que de esa corriente que tenemos, casi la mitad es de corrientes armónicas, o un poquito más. Eso es lo que nos está diciendo. Y este índice pues nos ayuda bastante para saber qué tan distorsionada está una señal. Un 0% significa señal no distorsionada, porque la parte superior sería 0. Un ejemplo, tenemos esas dos señales. La señal de arriba es esta expresión, 20, tiene la frecuencia fundamental de 20 amperes, pero tiene una quinta armónica de 3 amperes. La señal de abajo tiene también 20 amperes del fundamental y tiene 3 amperes, pero de la armónica quinceava. Por eso es que la distorsión se ve mucho más alta. Vamos a ver algunos cálculos. La corriente RMS de arriba pues es 14.3 y el THD es 15%, nada más tiene una, es 3 entre 20 por 100 nos da 15%. La señal de abajo nos da exactamente el mismo valor RMS, ¿sí?
¿Por qué? Porque tiene la armónica quinceava que vale 3 amperes, igual que la quinta que vale 3. Y tiene un THD exactamente igual. ¿A qué es a lo que llevo con esto? El hecho de nosotros jugar, por así decirlo, trabajar con el puro índice de valor RMS y THD no es suficiente para entender las formas de onda. En este caso, vean, estas dos señales, misma corriente RMS, mismo THD, diferente forma de onda. Por lo tanto, tienen diferente impacto sobre la red. Entonces, cuando nosotros decimos tengo una señal de un THD del 15%, me debe decir algo, pero no el todo. Entonces vamos a ver cómo se hacen. Ya vimos así de manera general que es una armónica, es una señal. Una señal es una serie de Fourier donde cada una de ellas representa una función periódica y esa función es la que le llamamos armónica. De ahí nosotros podemos calcular el valor RMS de esa señal, así como su THD de la señal. Pero eso en nosotros en ingeniería eléctrica, bueno, en cualquier ingeniería electrónica, donde queramos, por lo general nos interesa medirlos, verlos. ¿Cómo se hace eso en la realidad? Bueno, eso se hace a través de equipos de medición. Y los equipos de medición pues son equipos de medición especiales que pues hay que agarrar un equipo que se llame de Power Quality o de que se llaman Harmonic Analyzer, etcétera, ¿no? Y eso es lo que hacen, agarran las señales discretas medidas, se le aplica la transformada discreta de Fourier. No voy a entrar que la transformada discreta de Fourier, simplemente al encontrar la palabra Fourier uno se debe dar idea que lo que estamos calculando son los coeficientes de la serie de Fourier de una señal y como resultado pues podemos ver las armónicas tanto de voltaje o corriente y las señales pues ya uno las ve. ¿Qué es esto? Cuando tenemos una red eléctrica pues con un dispositivo pues se censa la forma de onda, pero se centran puntos discretos de la señal. Vamos a suponer que esta es la señal y lo que se está midiendo son estos puntos discretos durante un ciclo de la señal. Esos puntos se pasan por un algoritmo que traen los equipos de medición y calculan, es una pequeña rutinita matemática, y calculan los coeficientes de la serie de Fourier. Estos coeficientes, lo que calcula esta transformada son estos valores que están aquí. Estos valores que lo que me indican que esta señal tiene una componente de 0.2, suponiendo que es corriente, 0.2 amperes de corriente directa, 3 amperes ángulo de 120 grados de la fundamental y 1 ampere con ángulo de menos 85 grados de la tercera armónica. Eso es lo que vemos en todo equipo de medición, pero lo que hizo no fue más que calcular los coeficientes de la serie de Fourier. Esta expresión que está aquí, pues esto me da una ecuación matemática. Nosotros por definición sabemos que la componente de CD no es más que una constante 0.2. La tercera armónica pues es 3 por el coseno de omega t más esos grados. Más la segunda armónica nos dio que es 0. Y la tercera armónica 1 coseno de 3 omega t menos 85 grados. Esto es la serie de Fourier, ¿sí? Y si esta señal la graficamos, pues nos da la forma de onda que nosotros estamos suponiendo que estamos midiendo. Entonces con esta información pues nosotros tenemos el contenido armónico, conocemos su ecuación de esa señal y ahora sí, con estos valores podemos calcular su valor RMS o su índice de distorsión, que es lo que todo equipo de medición nos da. El equipo de medición nos da esta grafiquita, nos da esta forma de onda y nos da THD, valores RMS, valor cresta, etcétera. Son puros índices que se calculan a partir de las cantidades armónicas. Y nosotros eso lo vemos reflejado como pues un equipo de medición, como esta persona, aquí trae este equipo, ¿sí? Es un equipo trifásico, se ve que está midiendo, aquí está la fase A, B y C más neutro, está midiendo todo. Esos datos se pueden transferir a una computadora, se analizan en forma de gráfica, en forma de onda o en forma tabular. Al momento de ver yo estas cantidades, yo me estoy dando cuenta perfectamente bien de qué está pasando. Tiene poco de corriente directa, de fundamental tiene 5%, tiene de onceava, de quinta, y la forma de onda la estamos viendo distorsionada, y al momento de verla distorsionada nos debemos de imaginar lo que pudo haber hecho el equipo, un análisis interno de la transformada discreta de Fourier para presentarnos estos datos, y con estos datos armónicos nos calcula todos los datos que un equipo de medición nos da, ¿sí? Pero todo se basa en los conceptos fundamentales que estamos viendo aquí. Son conceptos muy básicos, pero no dejan de ser muy importantes.
¿Cuáles son esos dispositivos que me generan los armónicos ya ahora que ya estamos hablando de las redes eléctricas? Pues bueno, en general son todos aquellos dispositivos que ocasionan la interrupción de la corriente o del voltaje. Por lo tanto, nosotros sabemos que todos los equipos todos los dispositivos electrónicos, su funcionamiento es precisamente eso, interrumpir la corriente para su operación. Entonces aquí nosotros tenemos un convertidor de media onda, ¿sí? Un convertidor que se utiliza para obtener voltaje de corriente directa en una carga y eso hace que opere mi dispositivo. Pero en general lo que estamos haciendo, por ejemplo, este tiristor lo que está haciendo está cortando la corriente y empieza a ser distorsionada. Por lo tanto, le podemos extraer su contenido armónico. Vean esta señal. Esta es una señal típica de forma de onda de una corriente de un equipo de cómputo. Al verla, luego pensar forma de onda distorsionada, tiene coeficientes de Fourier y esos coeficientes de Fourier aquí están graficados, las magnitudes. Tiene una componente de frecuencia fundamental de tercera, la segunda es muy pequeñita, casi cero. Por lo general las armónicas pares en una red eléctrica no existen debido a que la forma de onda del voltaje o de la corriente tiene una simetría de media onda, que significa que la parte de arriba positiva es el espejo de la de abajo. Cuando eso sucede, las armónicas pares son cero. Y esto no es porque sean voltajes o corrientes, no, porque es una función periódica y la teoría de series de Fourier me dice que toda función periódica con simetría de media onda, o sea, que la parte positiva es el espejo de la negativa, las armónicas pares son cero. Entonces aquí directamente yo veo por la forma de onda, esta tiene simetría de media onda, entonces las armónicas pares deben ser cero, y sí, efectivamente son casi ceros, como es una cuestión real, pues sale un poquito del valor, pero aquí tenemos tercera, quinta, séptima, novena, onceava, etcétera. Esta es la forma de onda de un televisor, típica igual, se parecen mucho. ¿Y por qué? Pues comparten una misma tecnología, que es precisamente la fuente que es la que alimenta todo el sistema, ya sea del televisor o del equipo de cómputo. En una casa habitación, entonces ahora si juntamos todos esos dispositivos que me generan armónicas, yo puedo medirla y veo esta forma de onda es un ciclo y vemos que está distorsionada y que presenta un poco de tercera armónica, de quinta, de séptima. Entonces si nos imaginamos una casa en una colonia, en una calle son 20, 30 casas, una colonia 100, 200, en un sistema de distribución miles de casas, entonces podemos ver que precisamente esas armónicas que se generan desde una casa habitación se pueden propagar hacia la red. Pero otras partes importantes, las armónicas también se generan a nivel industrial y es, por ejemplo, en la industria se utilizan muchísimos controladores de motores y es electrónica de potencia. Y nuevamente para controlar la velocidad de un motor, su par o para el proceso que se esté utilizando, se utiliza todos los beneficios que trae la electrónica de potencia, porque no dejan de ser grandes beneficios los que trae, pero como consecuencia trae precisamente esa interrupción de la corriente que es necesaria para su operación. Y aquí vemos una forma de onda de corriente de un controlador trifásico y vemos pues que precisamente es muy distorsionada y esa llegan a generar grandes cantidades armónicas. ¿Okay? Entonces, rápidamente vimos que los dispositivos que me generan armónicas, o en otras palabras, los dispositivos que me distorsionan la forma de onda de corriente, existen pues a todos los niveles. A niveles desde el hogar, oficinas, escuelas, pues hay equipo de cómputo, industria, básicamente todo consumidor pues genera armónicas por el equipo que utiliza, ¿no? O sea, es inevitable la generación de las armónicas. ¿Y por qué la generación de las armónicas? Porque recuerden, las armónicas es una herramienta matemática que prácticamente agarra la señal periódica, la estudia y dice, esa señal contiene estas armónicas. Una parte ahora entrando al tema directamente, lo que es la respuesta de las redes eléctricas a las armónicas, ¿sí? Nosotros tenemos que los elementos de una red eléctrica pasiva, estamos hablando de inductores, resistencia y capacitores, pues dependen de la frecuencia y entonces al momento de que un inductor, su impedancia inductiva o de un capacitor, en otras palabras, su reactancia capacitiva o reactancia inductiva depende de la frecuencia, entonces podemos imaginar que una red eléctrica presenta diferentes impedancias a las corrientes. ¿Qué estamos diciendo al representar diferentes impedancias? Pues que me representa diferentes resistencias a la circulación de dichas corrientes. ¿Eso cómo lo podemos ver? Entonces lo podemos ver en el sentido de que
Una resistencia podemos considerarla, aunque no es del todo correcto, que la resistencia se mantiene constante, van a ser los mismos ohms, así pase por ella una corriente de 60 Hz, de 120 o de 180 Hz. La resistencia siempre va a ser la misma, 5 ohms, 3 ohms, etc. Pero ¿qué pasa con otros elementos? Los elementos, por ejemplo, la reactancia inductiva. Si recordamos, vamos a regresar un poco a la escuela. Los que están en la escuela pues estarán de acuerdo rápido conmigo. Dice la reactancia inductiva está dada por J2πf, F es la frecuencia y L es la inductancia, L en henrys y constante. Entonces, F, acuérdense, F es la corriente, es la frecuencia de la corriente que va a circular a través de dicho inductor. Entonces, si por un inductor de, vamos a decir, de 1 Henry va a circular una corriente de 60 Hz, entonces esa reactancia inductiva presenta ciertos ohms a esa corriente. Si esa corriente tiene una frecuencia al doble, pues entonces esa reactancia presenta una resistencia de al doble. Entonces nosotros tenemos que la reactancia inductiva se incrementa con la frecuencia. O sea, que a frecuencias más altas, pues esa corriente le va a costar más trabajo circular por un inductor, porque su resistencia al paso va a ser cada vez mayor a medida que se aumenta la frecuencia. Pero eso no pasa con inductor, es exactamente lo opuesto. ¿Sí? Es la reactancia capacitiva es 1 sobre 2pi la frecuencia por la capacitancia en faradios. Entonces 1 entre los faradios es constante y lo único que puede variar en este caso es la frecuencia. Entonces, ¿qué decimos? Una corriente, a medida que la frecuencia se incrementa, la frecuencia de la corriente armónica que va a circular por el capacitor, pues la reactancia capacitiva del capacitor disminuye, por lo tanto circula con mayor facilidad por un capacitor. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros tenemos la respuesta a las armónicas, tenemos la reactancia inductiva de un capacitor, es J2πf, pues es omega L, y vamos como ejemplo decir que vale 1 ohm y que la reactancia del capacitor vale 25 ohms. Y como acabamos de decir, ¿sí? Nosotros tenemos que si estos dos elementos los conectamos en serie, pues la impedancia serie pues es, aquí le estoy poniendo JHXL menos JXNH. ¿Qué es H? La armónica. Yo digo, a frecuencia fundamental esta XL vale 1 ohm. A la segunda armónica pues es por 2, vale 2 ohms. A la tercera 3 ohms, 4 ohms, etc. Por eso le pongo aquí H, donde H va a ser 1, 2, 3, etc. Ahora, la reactancia capacitiva vale 25 ohms a frecuencia fundamental. A la segunda armónica valdría la mitad, 12.5. Y así sucesivamente, por eso es XC entre H. Si están conectados en serie estos dos elementos, esta sería la expresión. Si están en paralelo, pues recordemos que el paralelo es la multiplicación de ellos entre la suma. La multiplicación entre la suma. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a suponer que, como les dije, tengo un inductor de 1 ohm y un capacitor de 25 ohms a frecuencia fundamental. Entonces, la respuesta a la frecuencia de estos dos equivalentes para H igual a 1, en serie es menos 24 ohms, en paralelo es 1.04 y así vamos variando H. Va a haber un momento que para H igual a 5, la reactancia serie se hizo 0 y la paralela se hizo infinita. ¿Sí? Entonces ahí vemos nosotros como las respuestas de esos dos circuitos, si es en serie, tenemos una reactancia vale de menos 24, se va hasta 4. Desde 1 hasta la armónica 8 se ven 4 pasando por el 0. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que hay una frecuencia a la cual la impedancia de ellos dos en serie se me va a hacer 0. Y si los ponemos en paralelo, se fijan el valor, para H igual a 1 vale 1. Y va subiendo, para 4 ya se fue en 11. Mientras nos acercamos a 5, se va a ir muy alto, se va muy alto y después cae. Si no, veámoslo aquí, dice el X en paralelo es esto entre la suma. Si estos dos valores de abajo se hace 0, el valor de X en paralelo se va a infinito y eso sucede a la armónica 5. Porque a la armónica 5, este 1 ohm se convierte en 5 y 25 entre 5 se hizo 5, se hacen iguales, pero como son de signo contrario, se eliminan si se hace 0. Entonces ahí decimos que entonces si estos dos elementos se comportan muy diferentes, están conectados en serie o en paralelo. Y entonces aquí se le conoce como un punto de resonancia serie y un punto de resonancia en paralelo, que si graficamos la magnitud
del que esté en serie, pues tenemos un valor que va bajando, se hace 0 en la quinta armónica y después sigue aumentando. Y de hecho es el concepto de un filtro armónico. Y el otro, cuando están en paralelo, tenemos una impedancia en la punteada roja, va subiendo y cuando se va muy alto y luego empieza a bajar, significa que ha llegado a una frecuencia que ha ocasionado una resonancia en paralelo. Veamos un ligero ejemplo, ¿sí? Este elemento que tenemos aquí, pues es la forma de un filtro, un filtro sintonizado, y su impedancia pues es la suma de ellas tres. La resistencia, dijimos, es constante, aquí está, la resistencia es constante, la reactancia inductiva crece con la frecuencia, crece, la reactancia capacitiva disminuye con la frecuencia, pero como todos ellos están en serie, cuando la reactancia inductiva es igual a la capacitiva, pero recordemos que una es positiva y otra es negativa, entre ellas dos se hace 0, entonces el valor más pequeñito es el valor de la resistencia. Por eso tenemos que la respuesta de ese equivalente es la impedancia va bajando con la frecuencia, va a llegar un momento en que es lo más mínimo, es el valor de la resistencia y luego empieza a subir. Es el concepto de un filtro. Sí, pero un filtro puede aparecer en una red eléctrica de manera natural, porque en una red eléctrica recordemos que hay inductores, capacitores, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si tenemos este otro equivalente en paralelo, RXL y un capacitor? Igual, el equivalente en paralelo pues son estos dos elementos, R y XL están en serie, en paralelo con el XC es esta expresión, ¿sí? Entonces nosotros sabemos, igual, la resistencia es un elemento que responde constante a la frecuencia, el inductor aumenta con la frecuencia y la reactancia capacitiva disminuye con la frecuencia. Pero el equivalente de ellos es el paralelo. Entonces el paralelo de esos me da una reactancia que empieza a subirse y luego baja. Entonces aquí estamos diciendo que esta redecita, que es una red de pocos elementos, presenta una resonancia paralelo a esta frecuencia. Entonces, ¿qué nos podemos imaginar? Nos podemos imaginar que cuando nosotros tenemos una red eléctrica de n nodos, es n elementos, nosotros podemos ver que la respuesta a la frecuencia o a la respuesta a las armónicas de esa red, ¿sí?, que es la impedancia vista en este nodo, puede presentar en este caso una resonancia paralelo, dos resonancias paralelo, una resonancia serie, dos resonancias serie, y eso nos indica muchísimo. ¿Eso para qué nos sirve? Bueno, esto es lo que lo vamos a explicar a continuación. Hasta ahorita lo que hemos llegado nosotros decimos, nosotros tenemos que todo dispositivo electrónico me distorsiona la forma de onda. Esa forma de onda, al ser distorsionada, la puedo descomponer y extraerle sus componentes armónicas, sus corrientes armónicas. Esas corrientes armónicas fluyen por la red, pero cada corriente armónica tiene una frecuencia. Entonces, si esa corriente va a fluir por un inductor, pues la resistencia a su paso que le va a presentar el inductor, pues depende de qué frecuencia tenga esa corriente. Porque el inductor, su reactancia inductiva se incrementa con la frecuencia que traiga esa corriente. Y en la resistencia estamos suponiendo que se mantiene constante, y con el capacitor su reactancia capacitiva disminuye con la frecuencia. ¿Sí? Bueno, veamos este ejemplito. Este ejemplo, aquí como lo tenemos un transformador donde hay una capacidad de cortocircuito de 20 megas, terce 8, y tenemos un pequeño sistemita de distribución de 1 kilómetro, 15 kilómetros de este lado. Aquí hay una carga que me va a inyectar armónicas y tengo un capacitor, y la línea yo estoy diciendo que es 0.11 más J 0.3 ohms por kilómetro. Bueno, pues esto no deja de ser una red eléctrica, y es esto, ¿sí? Con este valor de los 13.8 al cuadrado entre los MVA, pues nos da una reactancia. Y esa reactancia pues es 0.9522, reactancia inductiva. Lo pongo por H porque con esa frecuencia se va a ir incrementando, esa reactancia inductiva se incrementa con la frecuencia. Este pedacito de cable, como es 1 kilómetro, lo multiplico por 1 y tenemos que este pedacito pues es como si tuviéramos una impedancia de 0.11 más J H.31 ohms. Como la parte nada más inductiva es la que se afecta con la frecuencia, la pongo por H. De este otro lado son 15 kilómetros, lo pongo por 15, no de esta reactancia. Y el valor del capacitor es muy fácil calcularlo. Recordemos que la X del capacitor es el voltaje al cuadrado sobre los kVAR, si nos da la reactancia capacitiva. Entonces nos da menos J 761 entre H. Y la inyección de corriente armónica está precisamente aquí en este centro. Entonces nosotros sabemos que
esta fuente de armónicos, dependiendo de qué tipo de fuente, me va a inyectar ciertas armónicas. Bueno, yo de entrada yo digo, yo voy a suponer que esta fuente me inyecta todas las armónicas impares. Por eso pongo aquí la 3, la 5, 7, 11 hasta la 19 para no hacerla más larga. Entonces yo sé que la impedancia del lado izquierdo para la frecuencia H igual a 1 pues es J.95 más .11 más J.31. Lo sumo, le saco la magnitud y nos da este valor, 3.8034. Y del lado derecho me da 237. Y se fija, voy variando la frecuencia por la impedancia del lado derecho, tiene un valor, y la impedancia del lado izquierdo tiene otro valor. ¿Qué significa? Que si yo inyecto una tercera armónica, ¿para qué lado se va a ir? ¿Para la izquierda o para la derecha? Pues se va para la izquierda porque hay menos impedancia. Si yo inyecto la tercera armónica, pues se va a ir hacia la izquierda, que le presenta menos impedancia. Si yo inyecto la quinta armónica, pues se va a seguir yendo hacia el lado de la izquierda, o sea, hacia el transformador, hacia el sistema, porque su impedancia es más alta. Y así, si se llega a inyectar la séptima, digo si se llega porque no sabemos si lo está generando, pero si lo llega a generar, ¿hacia qué lado se va a ir? La séptima también se va hacia el sistema, la armónica onceava también se va a ir hacia el sistema, se va a ir un poquito ya hacia la derecha porque vean la magnitud de la impedancia, es 13,9 contra 17, ¿sí? Pero a la armónica 13, pues vemos que la corriente no se va a ir hacia el sistema, se va a ir hacia el capacitor, ¿sí? Entonces ahí es cuando muchas veces desde el punto de vista de ingeniería y en la práctica se dice el capacitor es un sumidero de armónicas. Bueno, sí y no. Sí y no en el sentido pues que depende no solamente de su valor, sino depende de toda la impedancia que está viendo la fuente armónica. En este caso pues depende también de este pedazo de línea que está conectado, ¿sí? En otras palabras, pues aquí son las leyes de corriente de Kirchhoff. La corriente va a fluir hacia el lugar donde se le presente menos impedancia. En este caso se le presentó menos impedancia hacia la ola derecha, pues hacia allá se va la corriente, ¿no? ¿Qué pasa si yo desconecto el capacitor? Al desconectarlo, esta impedancia se va a ir muy alta y pues se va a regresar hacia el sistema, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo llego a inyectar la armónica 15? Pues de nuevo, se va a ir hacia el sistema, hacia el transformador. La 17 igual. Y de allí para adelante, ¿sí? Vemos, se va a empezar a ir hacia ese lado. ¿Y por qué? Pues no fue otra cosa más que las impedancias en su conjunto pues representan mayor o menor resistencia al paso de dicha corriente, y la corriente pues obedece las leyes de corriente de Kirchhoff, donde dice yo al momento de llegar en un punto a un nodo viaja hacia el lado que se le presente menor impedancia, y desde el punto de vista armónico muchas de esas corrientes su menor resistencia a su paso es hacia los bancos de capacitores, como en este caso les dije en la armónica 13. Ahora, si fijan, lo hemos manejado mucho desde el punto de vista de las corrientes, ¿sí? ¿Y por qué nosotros en la introducción mencionamos que vamos a hablar sobre las corrientes? Pues precisamente sobre eso, porque si empezamos a pensar qué equipos son los que me generan armónicas, rectificadores, inversores, etcétera, la gran mayoría lo que hace es descompone la corriente. La corriente fluye. Al fluir la corriente por algún elemento inductivo, resistivo, capacitivo, lo que está ocasionando son caídas de tensión. Pero esa caída de tensión, ¿de qué frecuencia es? Pues de qué frecuencia tiene la corriente. Entonces, las armónicas en el voltaje son como una consecuencia de las armónicas en la corriente. Por eso le pongo aquí el efecto de las armónicas de corriente sobre el voltaje, porque es menos probable que las armónicas se generen directamente en el voltaje. No, se generan en la corriente y eso se refleja en el voltaje. Por lo tanto, si yo controlo las armónicas de corriente, pues estoy controlando las armónicas de voltaje. Entonces, como les comento, las armónicas principalmente provienen de los equipos. Estas corrientes, las magnitudes y las corrientes armónicas, pues dependen de los equipos que los generan. Estas corrientes van a viajar por la red. Es una corriente, son amperes. Si los toca uno, pues siente los calambres, ¿verdad? Si uno los mide, ahí están. Y ellas van a circular por donde se les presente menor
resistencia a su paso, o sea, la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Y nosotros sabemos que la impedancia de una red eléctrica pues varía en función con la frecuencia, ¿sí? Bueno, entonces nosotros tenemos que por lo general los voltajes armónicos son como consecuencia de la circulación de la corriente por una red eléctrica, ¿sí? Entonces la magnitud de los voltajes armónicos depende de qué, pues de la corriente de los amperes, pero también de la impedancia de la red. Y como vimos, la impedancia puede ser cero o puede ser muy alto, ¿sí? Entonces, y también los voltajes, claro, obedecen la ley de voltajes de Kirchhoff. Veamos este ejemplito, es muy sencillito. Tenemos una fuente, todo está a 60 Hz, tenemos una inductancia XL, una resistencia, y aquí estamos poniendo que este pequeño diodo va a inyectar corrientes armónicas. O sea, porque por él va a pasar una corriente y la va a estar distorsionando. Bueno, y vamos a suponer que los valores muy sencillos, esta fuente es 10 coseno de omega t, una resistencia de 100 ohms y una inductancia de 1 ohms a 60 Hz, ¿sí? Y si se fijan, si lo analizamos fríamente, como este dispositivo nada más inyecta armónicos, nosotros lo que tenemos ahí es como si esta fuente la quitáramos, ¿sí? Acuérdense de la ley del análisis de circuitos anticondiciones senoidales, es resolver al circuito con todas las fuentes, y luego resolver el circuito con todas las fuentes de corriente y después con todas las fuentes de voltaje. Pues si lo analizamos aquí rápidamente, la corriente que va a pasar por aquí pues es de 1 ampere, porque sería 100 de la resistencia y 1 de este, pues es 101, es un poquito menos de 101 la magnitud, pues la corriente es como de 1.1 ampere, ¿sí? A frecuencia fundamental. Y vamos a suponer que este dispositivo, este diodo, me está generando la tercera, la quinta y la séptima armónica, o sea que tenemos una fuente que está inyectando 0.09 amperes, 0.8 de quinta y 0.07 de séptima. Esto es muy válido cuando si estuviéramos hablando que este circuito es un televisor o una computadora. Entonces nosotros tenemos que el voltaje aquí en terminales de la resistencia a 60 Hz, pues es por ley de corrientes, calculamos el voltaje está dado por esta impedancia. Y el voltaje, ya incluyendo las armónicas, pues es nada más es calcular esta corriente. Si se inyecta, pues tenemos un circuito en paralelo y esta es la ecuación que me da el voltaje en terminales de esta resistencia, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que si yo inyecto esta corriente, que tenemos el paralelo de este con este, y el paralelo pues es esto, multiplicada por la corriente pues nos da el voltaje, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver cuánto es el voltaje a 60 Hz, pues es prácticamente los 10 voltios de la fuente. Si inyectamos la tercera armónica, pues nos va a dar que este voltaje aquí es 0.27, de quinta armónica es 0.4 y de séptima armónica es 0.49. Entonces, como consecuencia de una inyección de corrientes, nos está dando un voltaje. Entonces, así estamos diciendo que el voltaje en terminales de esta resistencia o de esta carga tiene un voltaje de 10, ángulo de 0, fundamental, más 0.27 que la séptima armónica, la tercera, perdón, 0.4 que es la quinta, 0.49 que es la séptima, y si esa la graficamos, pues nos dará una forma de onda de este tipo, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos viendo es precisamente que la forma de onda de corriente, la forma de onda de voltaje se distorsiona como consecuencia de la corriente, ¿sí? Vamos a ver este sistema, es un sistemita industrial. Vamos a sacar su equivalente. Aquí está la X del transformador en función de sus parámetros, la X del capacitor y la resistencia que tiene el transformador por estos datos. En la presentación así la voy a dejar. Aquí lo que nos interesa es que esta es una fuente de armónicos, este rectificador, y como consecuencia, de hecho la presentación va a estar disponible precisamente en la página de internet, ¿no? O sea, no podemos, si quieren no seguimos las ecuaciones, allí va a estar todo. Entonces esta fuente lo que está viendo es el paralelo de un capacitor con un transformador. Si yo lo veo, como cuando decimos la impedancia vista por este dispositivo, pues el paralelo de estos dos elementos, y el paralelo pues está dado por esta expresión, la X del transformador, la R del transformador, la X del capacitor en función de sus parámetros, ¿sí? Entonces, evaluando para la fundamental, esa impedancia que yo veo como fuente de armónicas a la red es este valor, y así vamos variando el valor de la armónica y nos vamos a dar cuenta que va a haber un momento en que si la graficamos esta impedancia a la magnitud, es un momento en que esa impedancia se fue muy alto, precisamente en la séptima, y vean aquí la séptima es un valor muy alto,
como de 500 ohms, es mucho muy alto. Entonces ahí decimos, este circuito presenta una resonancia paralelo a la armónica séptima. ¿Qué es eso? No es más que la respuesta a la frecuencia de la red. ¿Cuál es el problema? El problema de esa resonancia es cuando existe una inyección de corrientes armónicas que al multiplicarse por esa impedancia me da un voltaje. Por ejemplo, tenemos este dispositivo electrónico de potencia cuya corriente a frecuencia fundamental son 380 amperes, pero yo por saber que es un rectificador 6 pulsos, pues me genera la quinta, la séptima y la onceava armónica, cuya magnitud es esa. Entonces, como acabamos de ver en el circuito anterior, pues tenemos que el voltaje en el bus está dada por la corriente por la impedancia a esa frecuencia. Lo pongo por raíz de 3 para que sea voltaje de línea. Entonces aquí está. Esta es la impedancia que la fuente ve en ese nodo. Y estas son las corrientes que inyecta. Vea, ¿qué corrientes se inyectan? Bueno, la fundamental, la quinta, la séptima y la onceava. Las demás, la corriente que inyecta es cero. Por lo tanto, ¿cuánto es el voltaje? A fundamental es prácticamente 13.800. A la segunda, pues el voltaje es cero. No hay corriente de segunda, ni de tercera, ni de cuarta. Más sin embargo, si hay de quinta, hay de séptima y hay de onceava. Si fijan aquí, el voltaje de séptima armónica va a ser mucho más alto que el de fundamental. ¿Eso qué ocasiona? Aquí en la gráfica siguiente lo voy a poner, pero escalable, ¿no? Si yo mido en ese punto, yo tengo que voy a medir la frecuencia fundamental 13.800. Aquí lo puse en PEUs. Pero vemos que tiene también la quinta armónica. Esa quinta armónica ocasiona que el voltaje se distorsione. Lo estamos sumando, ley de corrientes de voltajes de Kirchhoff. Pero además tiene una séptima. Y ya sumándole la fundamental, la quinta y la séptima está así. Y adicionalmente tiene una onceava. Este voltaje, ¿qué es lo que va a provocar? Este voltaje lo que va a provocar es que va a dañar mi banco de capacitores, lo va a sacar de operación o lo destruye en el peor de sus casos, ¿sí? Es un problema muy grande y muy típico en redes industriales. Y lo que lo ocasiona pues es precisamente la distorsión armónica. Vámonos rápidamente, nos quedan pocos minutos, las armónicas y sistemas trifásicos. Vamos a empezar rápidamente. ¿Qué es un sistema trifásico senoidal? Un sistema trifásico está definido por esta expresión, ¿sí? Y si están balanceados, pues las magnitudes de las corrientes son balanceadas y desfasadas 120 grados, ¿sí? Entonces, tenemos que para un sistema trifásico, pero no senoidal y balanceado, es esto. Sí, fíjense, estamos hablando no senoidal, o sea que contiene armónicas, ¿sí? Donde estas presiones es esto, ¿sí? Vean, el H significa la armónica, ¿sí? Si yo digo para la fundamental le pongo un 1, la H vale un 1 y tenemos un sistema trifásico que sería I1 coseno de omega t, I1 coseno de omega t menos 120 y I1 coseno de omega t más 120. Pero si yo digo para H igual a 1 es la fundamental, ¿sí? Y es un sistema trifásico balanceado y se comporta como la secuencia positiva, IA, IB e IC. Para H igual a 2, vean, queda un 2, pero aquí queda 2 omega de t y 2 omega t menos 240, pero menos 240 es como si fuera 120 y más 240 es como si fuera menos 120. Eso tenemos como si fuera la secuencia negativa, IA, IC e IB. Para H igual a 3 nos resulta que sería 3 omega t y 3 omega t menos 3 por 120 es 360, pero 360 es 0 grados. Entonces la armónica 3, si se fijan, tienen la misma magnitud y el mismo ángulo. Estamos hablando de que están en fase, o sea, secuencia 0. Entonces de ahí es donde decimos que las corrientes armónicas se comportan como las corrientes de secuencia positiva, negativa y 0. Y entonces así podemos sacar esta tablita, que la 1 de secuencia positiva, 2 negativa, 3 0, 4 positiva, negativa y 0, y así se va repitiendo. Ahora, al hablar de sistemas trifásicos, nosotros tenemos que, siempre se nos comenta que las armónicas múltiplos de 3 circulan por los neutros o se quedan atrapados en las deltas. Vamos a ver por qué. Vean, esta es una corriente, la tercera armónica, la corriente de la fase A que contiene tercera, quinta y séptima, de secuencia positiva, 0, negativa y positiva, ¿sí? Y ahí está su forma de onda. La corriente en la fase B tiene esas armónicas, ¿sí? Contiene las mismas armónicas, mismas magnitudes, desfasadas respectivamente, y que me están dando que tiene exactamente la misma forma de onda que la IA, pero desfasada. Y la IC igual. Entonces vean, aquí estamos hablando de un sistema trifásico, balanceado, pero no senoidal. Y vean aquí la secuencia, la
la frecuencia fundamental están desfasadas 120 grados, la tercera armónica tiene el mismo ángulo, o sea, son secuencia cero, la quinta armónica están desfasadas menos 120 y más 120, entonces, entonces lo que tenemos aquí es que vemos que tenemos secuencia positiva, cero, negativa y positiva, pero lo importante es que están desfasadas de tal manera que las tres formas de onda son exactamente iguales, pero desfasadas 120 grados. Eso es lo que se presenta muy común en un sistema eléctrico. Ahora vamos a ver cuál es la trayectoria de esas corrientes en una estrella del transformador. Vean, esta es la corriente IA y es y tiene una corriente RMS de 16 amperes. Y aquí está la forma de onda de corriente. Entra por ahí. Estamos viendo que es el secundario de un transformador cuyo secundario está en estrella aterrizada. La corriente en la fase B también tiene tercera, quinta y séptima armónica, pero es balanceada, 16, y además es senoidal, y aquí está, no senoidal, perdón, y aquí está su forma de onda. Igualmente para la fase C, igualita, y aquí está. Nosotros sabemos por ley de corrientes de Kirchhoff que la corriente por el neutro pues va a ser la suma de ellas, y aquí está la suma. Si sumamos, agarremos esta. La de frecuencia fundamental, si la sumamos, tiene la misma magnitud desfasada a 120 grados. Si lo sumamos, me va a dar 0. La tercera armónica, vean, tiene la misma magnitud y el mismo ángulo. Entonces, estas no se van a hacer 0. Más sin embargo, se van a sumar, serían 10, 20, 30, coseno de 3 omega t menos 15 grados. La quinta armónica, las tres están desfasadas 120 grados, misma magnitud, al sumarlas se hacen 0. La séptima, igual. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos. Nosotros tenemos que tenemos la misma magnitud desfasado 120 grados, por lo tanto se hacen 0. Entonces aquí tenemos que la corriente en el neutro pasa 30 amperes de pura tercera armónica. No pasó ni la fundamental, ni la quinta, ni la séptima por el hecho de estar balanceado. ¿Qué valor RMS tenemos ahí? 30 entre raíz de 2 nos da 21 amperes. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos que en un sistema trifásico balanceado, la corriente en los neutros de entrada puede tener corriente, aún así el sistema esté balanceado, pero es un sistema balanceado no senoidal. Y al decir no senoidal, estoy así suponiendo que a lo mejor existen terceras armónicas, la 3, la 9, la 15, múltiplos de 3, o sea que son las que se comportan como la secuencia 0 y esas van a fluir por el neutro del transformador. Y una cosa que a muchos nos llega a sorprender en la industria, muchas veces esa corriente del neutro es más alta que la fase. Vean aquí, la del neutro nos dio 21 amperes RMS y de las otras 16. Entonces muchas veces uno dice, ¿cómo es posible que en un sistema balanceado tengamos una corriente de neutro mucho más alta? Ah, sí, si la analizamos bien puede ser puras terceras armónicas. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo cómo en un sistema trifásico, balanceado, no senoidal, debemos de cuidar muchísimo las cuestiones de propagación de armónicas por los neutros. Aquí de entrada, ¿yo qué haría? Pues poner el cable del neutro más grueso, ¿sí? Para que no se llegue a calentar. Ahora vamos a suponer que esas corrientes siguen fluyendo, están del lado de la delta del transformador. Y la delta vamos a suponer que es un transformador 1 a 1. Entonces vean, la corriente de la fase A, pues es la A, aquí lo voy a graficar. Aquí está la corriente de la fase A, es esta corriente. Esta corriente que sale por aquí es esta menos esta. Pero esta, pues es el equivalente a la que entra por acá. Y esta es el equivalente que entra por acá. ¿Sí? Entonces, si restamos la corriente IA menos IC, considerando un transformador relación 1 a 1, que puede ser cualquier relación, eso no importa. Al sacar la resta, pues nos damos cuenta que la corriente en la fase A tiene fundamental, tiene quinta y tiene séptima armónica. Y ya no está la tercera armónica. ¿Qué fue lo que pasó? Muy fácil, veámoslo aquí. Si restamos IA menos IC, vean que la tercera armónica son igualitas. 10 coseno 3 omega t menos 15 menos 10 coseno 3 omega 3 menos 15, pues se nos hizo 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Pues que simplemente esta corriente aquí, por ley de corrientes de Kirchhoff, se hace 0. En la fase B nos da esa expresión, también se elimina la tercera armónica, y en la fase C también se elimina la tercera armónica. Pero esa tercera armónica sí fluye en este devanado, fluye en este devanado, fluye en este devanado, más sin embargo no sale.
¿Qué significa? Es como si estuviera dando vueltas dentro de la delta, la tercera armónica. Entonces, así es la tercera, la novena, todos los múltiplos de 3. La 6 no la menciono porque es par y la par por lo general no existe en las redes eléctricas. Entonces aquí estamos viendo algún concepto muy simple desde el punto de vista de señales armónicas, el por qué las armónicas que se comportan de secuencia cero fluyen por los neutros o por qué se quedan en las deltas de los transformadores. ¿Sí? Bueno, aquí está la corriente RMS, pues es afectado por la raíz de 3 de la delta. ¿Sí? Entonces, en general estamos viendo que la corriente en el lado secundario del transformador tiene esta forma, en el lado primario tiene esta, y eso es debido, una, por el desfasamiento y otra porque la tercera armónica ya no está en el lado primario, más sin embargo existe en el secundario, y puede existir una corriente por el neutro de una magnitud considerable. Bueno, vámonos rápidamente a las conclusiones. Tenemos que los conceptos básicos de circuitos eléctricos, o sea, ley de voltajes de Kirchhoff, ley de corrientes, definición de impedancia, análisis fasorial, son claves en la comprensión de la propagación de corrientes armónicas. ¿Por qué? Pues una armónica no es más que una corriente, ¿sí? Cuya frecuencia es distinta a la frecuencia fundamental. Y otro, pues los voltajes y las corrientes armónicas obedecen las leyes de voltajes de Kirchhoff y de corriente. ¿A qué voy? Que una corriente armónica, al llegar a un punto, a un nodo, pues va a circular por la red que le presente menos impedancia. ¿Y eso quién puede ser? Puede ser la red que tiene un capacitor, porque la impedancia capacitiva se reduce con la frecuencia, ¿sí? Y asimismo, como consecuencia de la circulación de esas corrientes provocan caídas de tensión, y esa caída de tensión pues tiene una frecuencia igual a la de la corriente, por lo tanto el voltaje en dicho nodo pues va a haber distorsionado al momento de que hagamos el análisis de la ley de voltajes de Kirchhoff. Decimos el voltaje de la fuente menos todas las caídas es el voltaje que tengo en este nodo, y como las caídas son con distorsión, pues el voltaje que voy a tener va a ser con distorsión. Y como les digo, la distorsión en el voltaje se da principalmente por el efecto de la circulación de las corrientes, ¿sí? La red presenta diferentes impedancias a distintas armónicas, de aquí que las armónicas puedan seguir distintas trayectorias, ¿sí? Como lo vimos en el ejemplo. La tercera armónica fluía hacia el lado izquierdo, todas hasta la quinta y la séptima se iba hacia el otro lado, pero la onceava ya giraba, ¿sí? Entonces, como tenemos ahí, pues bueno, hemos terminado con la presentación. Son algunos de las conclusiones que presentamos, ¿sí? Y bueno, como por último, pues aquí pongo que las armónicas múltiplo de 3 se drenan, así por decirlo, es el concepto muy coloquial, se drenan por los neutros o se atrapan en las deltas. Pero eso siempre y cuando el sistema sea trifásico, pero balanceado. Ahí es como debe de estar. Bueno, ahí en la presentación nosotros tenemos algunas referencias para alguien que quiera continuar con la lectura. Una parte importante que quise manejar en esta presentación fue precisamente eso que nunca encontramos en los libros, ni artículos, ni en muchas de las pláticas. Los conceptos fundamentales por lo general se llegan a analizar o no en sus casos en el aula, mas sin embargo se nos llegan a olvidar, y muchas los buscamos en los libros. Yo los busqué y nunca los encuentra uno. Por eso quise dar esta plática, y esperando en un futuro dar otra plática, pero ya con un análisis ya más profundo sobre propagación de armónicas en una red eléctrica, utilizando posiblemente algún software. Por mi parte es todo. Ahí en la presentación están mis correos electrónicos para cualquier comentario o duda, y bueno, creo que pasamos a la sesión de preguntas. Ok, gracias, Manuel. Muy interesante ahí la idea de las armónicas. Yo creo que una de las partes principales para entender los problemas que causan ellas, pues es saber quién son, ¿no? Entonces, vamos a pasar por aquí, o dar oportunidad a tratar algunas preguntas, aunque el resto
o se va a tratar de ahí de publicar después y para darle respuesta a la mayoría de las preguntas, ¿no? Entonces, Ujú. eh, aquí vamos a ver esta, mira, dice, ¿qué sucede si la estrella del transformador se deja flotando y existen corrientes de secuencia cero? Eh, esa es una. ¿Y qué existe si deja flotando? Existen corrientes de secuencia cero fluyendo hacia el sistema. Ajá. Sí, de hecho ahí analizando de las corrientes, análisis de circuitos, vemos si tenemos una estrella, tenemos un circuito y tenemos un punto. Si ese punto es el neutro, está conectado a tierra, pues por ahí va a fluir una corriente. Al momento que lo cortamos, sí, pues por ahí no va a circular nada. Más sin embargo, tiene que circular por las otras fases. Pero en este caso, como las corrientes son balanceadas, son igualitas, pues al cortarlo no la vamos a ver. Pero no es que no exista, sino que va uno para el lado de la derecha de misma magnitud y otra va en sentido contrario. Entonces se puede decir que se eliminan. Pero hay un problema muy grande al poner un neutro flotando. Podemos tener un voltaje allí que se empieza a mover en el neutro, que es muy peligroso para los transformadores. Ok. Mira, esta es una interesante por aquí. Dice, ¿cuántos días como mínimo se debe colocar un analizador de redes para, por ejemplo, para calcular un filtro de armónicas? Bueno, ahí ya depende de la operación del sistema. Si yo tengo un sistema cuya operación de todas mis máquinas que me inyectan armónicas es más o menos parejo durante todo el día, pues conviene nada más durante un día. O sea, el mismo proceso me dice cuánto tiempo debo de medir. Puede ser que sea una máquina que durante todo el día está igualita, pues con media hora que esté midiendo, ¿no? Si no va a cambiar la operación de mi sistema. Ahí depende mucho de cómo esté trabajando la maquinaria de mi red industrial. Si varía mucho, pues sí hay que dejarlo mínimo durante un periodo de operación. Si ese periodo se repite durante todos los días, pues con un día es suficiente. Ok, mira, otra de las que siempre han surgido por ahí en el tema, ¿cuáles son los parámetros aceptables, no? Siempre que a lo mejor que buscamos un problema en alguna instalación, dice, bueno, ok, medimos todos los índices, pero ¿cuánto es aceptable, no? ¿Hasta dónde podemos decir que es un problema de armónicas, por ejemplo? ¿O qué valores de THD Ajá. nos recomiendan? Ujú. Sí, de hecho allí si agarramos el estándar 519 del IEEE nos menciona que para los niveles de tensión y a nivel industrial, de hecho abajo de 23 kilovolts es el 5% de THD en el voltaje. Sí, porque nosotros vamos a medir una red eléctrica y siempre vamos a tener un THD bajito, aunque no tengamos mucho equipo de electrónica de potencia, no hay que olvidar que el voltaje viene de un lugar remoto y ese voltaje pues se va a venir distorsionando a lo largo de la red. Entonces podemos tener THDs hasta de 1%, pero ya en la industria se recomienda un THD del 5%, no más arriba de ese 5%, porque más arriba pues ya significa que hay bastante penetración de corrientes armónicas. Ahora, el THD en el voltaje, pues también hay que verificar que el THD en la corriente no sea elevado, pero ese THD en la corriente está en función de la capacidad de cortocircuito del sistema. Ahí lo más recomendable pues es ver el estándar el 519 del IEEE, pero de entrada es un voltaje abajo del 5%, es el adecuado. Ok, eh, mira, la otra idea yo creo que es interesante, ya que uno detecta algún problema de armónicas en una instalación, bueno, ¿y ahora qué hago, verdad? ¿Qué opciones por ahí? ¿Qué opciones hay para corregir esto? ¿Algún problema de armónicas? Sí, bueno, hay muchas. Como lo vimos, a mí me gusta verlo siempre desde un análisis conceptual básico, ¿no? Yo lo veo muchas veces como cuando va con el médico, ¿no? Dice, me duele todo, pero antes de darte medicina, ¿sabes qué? Te recomiendo que comas bien, que duermas bien, que hagas poco ejercicio. Sí, lo básico, con eso se le alivia a uno todo. Igual en una red eléctrica, antes de pensar en poner filtros, poner lo otro, bueno, hay que revisar la red eléctrica, que esté adecuada, que todos los tornillos estén bien apretados
que los cables no estén muy deteriorados, y luego ya pasamos a otra etapa, que si los bancos de capacitores están muy grandes, pues hay que distribuirlos, hay que partirlos en secciones, porque no hay que recordar que un banco de capacitores de mayor capacidad me va a representar una impedancia más pequeñita. Eso significa que las corrientes armónicas se le pueden ahora sí dejar ir hacia el banco de capacitores, ¿no? Esa es una. Como acabamos de ver, estamos diciendo que la delta de los transformadores atrapan las armónicas múltiplos de 3 siempre y cuando esté balanceada la red. Clave, hay que tener una red balanceada, porque si tenemos terceras armónicas, si ya tenemos el transformador, pues ya me las va a atrapar. Y si no queremos tener problemas de armónicos, pues quita todos los capacitores y ya las armónicas se van a ir hacia la red, como el ejemplito que vimos. Entonces la cosa es ir viendo, ir quitando algunas cosas básicas, como dicen, primero hay que limpiar la casa y después vemos qué es lo que se puede hacer. Ya cuando de a tiro el problema, toda la red eléctrica está bien, el banco de capacitores no lo puedo mover, la carga ya no la puedo balancear más, ok, nos podemos meter a hacer un análisis de propagación de armónicas, en lo que posiblemente la solución más factible pueda ser unos bancos de filtros. Otra, podemos ver que podemos resolver el problema tratando de el problema de raíz. Estamos diciendo, las armónicas se generan en la carga, y si yo tengo un rectificador de 6 pulsos, pues cambiarlo por uno de 12 me genera menos armónicas. Claro, es más costoso, pero hay que ver ahí el costo-beneficio de tener una cosa sobre otra. Y así uno le va complicando en el sentido de inversión, ¿no? De poner desde cambio de equipos, o poner bancos, filtros para armónicas, etcétera, ¿no? Sí, Ok. pero siempre hay que ir despacito. Sí, mira, yo creo que sí, a la experiencia que se ha tenido ahí, yo creo que sí es primeramente identificar cuál es el problema para definir igual de inicio si es problema de armónicas, ¿no? Y Ujú. la segunda Así pregunta es. va en ese sentido. Mira, ahora con la cuestión del ahorro de energía, sabes que todo se trata Ujú. de controlar y hacer más eficiente, y eso hace incluir, por ejemplo, la Ujú. utilización de iluminación ahorradora, que al final de cuentas son fuentes. Entonces, esta instalación Sí. masiva de hacer un cambio de tecnología puede dar problemas de armónicas a la red donde te estás conectando. Sí, claro. De hecho, el hecho de que no hay que olvidar que cuando hacemos un cambio de tecnología, esa tecnología debe traer algo que la hace mejor. Y muchas veces ese algo es una parte electrónica, y al ser una parte electrónica genera armónicas, pero también por utilizar una parte electrónica es más sensible a un disturbio. Nosotros lo podemos ver. Agarremos un foco incandescente de los convencionales de 127 o 220 voltios y aumenté el voltaje, no le va a pasar nada. Hasta el doble de voltaje no le va a pasar nada. Agarremos una ahorradora y con el 10% de voltaje que le elevemos lo vamos a fundir, lo vamos a quemar, lo vamos a dañar. Entonces el hecho de utilizar nuevas tecnologías para el ahorro de energía, lo cual es muy recomendable. Ahorita la, la cuestión a nivel mundial es ahorrar energía, no gastarte energía, pero a la vez hay que cuidar bien la red, porque ese tipo de equipos llega a ser más sensible, meten problemas a la red, pero la red también le ocasiona muchos problemas, ¿no? Entonces, un buen análisis, un buen estudio de cambio de tecnologías para mejorar el ahorro de energía debe de ir acompañado por un estudio, un análisis, al menos un poquito cuidadoso desde el punto de vista de calidad de la energía, ¿sí? Que esa energía que yo estoy recibiendo no vaya a perjudicar a esos equipos que son muy sensibles, que utilizados para el ahorro de la energía. Ok. Eh, Mira, aquí hay otra. ¿Qué metodología sugieren para determinar la direccionalidad? Ya ves, en algunos casos se ha tratado por ahí de regular esta información de las características de operación de la instalación, que si tú produces muchas armónicas, Ajá. entonces tú vas a inyectar armónicas a la red. Ujú. Entonces, una Ujú. metodología para determinar esta direccionalidad con algún analizador Ajá. de armónicas. Sí, de hecho ahí es muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, yo agarro un analizador de armónicas y el analizador lo que agarra es una señal, ¿sí? Pero para saber la dirección ahora sí se complica un poquito más, porque tendría yo que tener información de la red, ¿sí?
como lo mencionamos ahí en el capacitor, la corriente puede ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pero lo que al analizar la red, nosotros sabemos que una red que si contiene puros elementos inductivos, pues la corriente va a tender a salirse. ¿Sí? Si yo tengo mi planta industrial y no tengo ningún capacitor, todas las corrientes armónicas que yo genere se me van a ir al transformador principal, porque la trayectoria la impedancia que le presenta esa trayectoria es la más corta, eléctricamente hablando, se va hacia allá. Entonces, al momento de que yo conecto capacitores y censo más corrientes, significa que esas corrientes me están viniendo del sistema. ¿Sí? Entonces, una forma de ver es conectar, primero tener la red sin capacitores y medir. Y se dice, no, pues aquí no estoy midiendo tercera armónica del bus principal. Conecto capacitores y mido tercera armónica. ¿Qué significa? Pues me está viniendo del sistema, no hay de otra forma. Y eso es combinar mediciones con el análisis de la red eléctrica en sí. ¿Sí? Porque sí se presenta un problema. Y más que nada es al momento, porque cuando nosotros tenemos nuestras cargas, nosotros sabemos que las generamos y ahí no hay de otra, ¿no? Sin embargo, podemos decir, yo tengo una carga que no me genera esa armónica. Bueno, pues para verlo, quien lo está jalando por lo general es el capacitor. No hay otro elemento que haga que esa impedancia disminuya más que un banco de capacitores. Entonces, muchas de las recomendaciones es conectar o desconectar capacitores. Ok, bueno, viendo la complejidad del análisis a veces en las redes industriales o cualquier tipo de red eléctrica, seguramente pues, se requieren a veces simulaciones para ver el efecto, ¿no?, de la operación de los diferentes equipos. Algún software, obviamente se necesita un software de simulación que recomiendes por ahí. Sí. Sí, de hecho hay varios, depende del tipo de análisis que uno quiera. Si uno quiere hacer análisis de propagación de armónicas en redes eléctricas, donde mis fuentes que me inyectan armónica las represento por una inyección de corriente, pues para eso tenemos el ETAP, el ETSA y otros por allí que hay. Si lo queremos de un punto de vista de análisis más a detalle, pues está el MTP, el MTDC o el ATP, ¿no?, que son un poquito que está más de trabajo, pero ahí depende mucho de la aplicación. Pero si lo queremos para resolver problemas de la industria muy cotidianos, que ya más o menos uno le sabe, pues está el ETAP y el ETSA, y por ahí ahorita no recuerdo, Dix Island es otro, son varios. Ok, mira, yo creo que una de las cosas importantes es entender bien cuáles son los efectos, ¿no? Cuando tú ves unos diferentes problemas en una instalación eléctrica, poder identificar, como comentaba al inicio, si es un problema de armónicas, y por ahí va una pregunta, es ¿qué efectos negativos finales puede tener una alta distorsión armónica? Yo creo hablando de corriente inicialmente y como resultado después en voltaje. ¿Cómo tú indicarías a la gente, mira, si pasa esto, pues es posible que existan problemas de armónica? Que se tengan Sí, de hecho, si recordamos casi todos los equipos, si lo analizamos, le vemos en la tablita que traen todos los equipos pegados, dice 120 volts o 220, 50 o 60 Hz, ¿sí? Y me dice 60 Hz, de entrada me está diciendo, mira, va a ser senoidal, no le conectes en otra cosa, ¿sí? Entonces, al momento que está muy distorsionada, pues el equipo va a estar expuesto a un voltaje para el cual no fue diseñado. ¿Sí? El equipo fue diseñado para aguantar, por ejemplo, su voltaje nominal un más o menos 5% o 10%. ¿Sí? Entonces, como lo mencioné en algunos de los casos, decíamos, si yo tengo un voltaje senoidal y le sumo una armónica onceava, vamos a tener un voltaje con un rizo muy alto. Esos cambios de voltaje tan rápidos pueden llegar a dañar bastantes equipos. Uno de ellos llegan a dañar tarjetas de adquisición, llegan a dañar bancos de capacitores, y una casa habitación pueden dañar la fuente del televisor, la fuente de mi impresora o mi computadora, ¿no? La fuente, eso es lo que puede llegar a dañar. Mientras sea, qué tanto sea la distorsión. Cuando es poca, de hecho casi estoy seguro, si ahorita agarra a alguien un medidor y mide en su casa, pues va a medir un THD del 2%, eso no hace mucho, ¿no? Pero ya si hablamos de un 15, 20% ya es muy grave. Y si en casa habitación tiene ese índice de distorsión, pues nos podemos imaginar que más arriba, a niveles de tensión más arriba, pues también debe estar muy distorsionado, ¿no?
Pero sí, nada más recordando el principio de que los equipos están diseñados para operar a un voltaje con un más o menos tanto por ciento y a una frecuencia determinada. Al momento que yo me salgo de esos parámetros, estoy poniendo en riesgo mi equipo. No tanto que se queme o se dañe, simplemente que no opere adecuadamente o que deje de funcionar. Ok, mira que hay otra interesante. Al conectar por ahí, como lo vimos, cargas en la estrella de un transformador, vimos que la tercera armónica, pues ahí llegaba a ser más alta que la de las fases, ¿no? Un Ajá. filtro, como en algunas aplicaciones hemos visto, un filtro de tercera armónica se debe instalar en el neutro. Es pregunta esa. Sí. Bueno, aquí vamos a ver. El filtro de quinta es para que la quinta armónica fluya por el filtro. Si hago un filtro de séptima es para que la séptima fluye por el neutro. Si yo pongo un filtro de tercera es para que la tercera armónica fluya por ahí. Entonces un filtro de tercera pues no tiene caso ponerlo en un neutro, ¿sí? Porque si ya fluye, ya para que le pongo filtro, ¿no? Ya está fluyendo, eso es el principio. Ahora, yo puedo pensar un filtro de tercera, pero que presente como si fuera una impedancia abierta, o sea, no un filtro un filtro de resonancia, sino que fuera un filtro paralelo, de tal manera que se presente una impedancia alta a la circulación de la tercera. Pero voy al mismo detalle. Al poner un filtro de tercera armónica que al pasar la corriente ve una impedancia muy alta, que es poner un inductor y un capacitor en paralelo sintonizados a la tercera, esa corriente lo que está viendo es una impedancia muy alta, por lo tanto tiene que fluir por una de las fases. Eso va a ocasionar un sobrevoltaje de tercera armónica en el neutro. Y ese es otro problema. De hecho, los estándares del IEEE no recomiendan siempre recomiendan un neutro sólidamente aterrizado a través de una reactancia. No es conveniente que se quede flotando un neutro. Queda bien aterrizado a fundamental y a otras frecuencias, pero a la tercera armónica tenemos un neutro flotando y eso me puede ocasionar un voltaje de neutro de tercera armónica que puede perjudicar y que puede dañar a lo mejor algunas protecciones. Ok, mira, y sí, la otra pregunta va en ese sentido. Por ejemplo, la instalación, igual en relación a la tercera armónica, la instalación de un centro de cómputo provoca armónicas. Entonces, Ajá. qué medidas se pueden hacer para prevenir esto? Y yo creo que es algo interesante porque siempre hemos visto que no las vamos a poder eliminar, ¿verdad? Pero ¿qué considerar para Sí, no. reducir el efecto de estas? Sí, sí, de hecho allí podemos hablar de varias formas. Vamos a suponer que yo tengo un sistema trifásico y que yo tengo mi red de cómputo y trato de balancearlas, ¿no? 10 computadoras en la fase A, 10 en la B, 10 en la C, pero yo necesito el neutro por tener ese voltaje y la corriente del neutro va a ser excesiva. ¿Qué es lo que puedo hacer? De entrada no puedo eliminar las armónicas porque eliminarlas pues, es quitar la computadora, pero sí las puedo controlar. De entrada, para no tener problemas, es que el neutro debe ser más grueso. Ya, de entrada, porque pues estamos viendo que va a circular bastante corriente por el neutro. Esa es una. Otra, lo que podemos hacer es que el transformador pues sea de una capacidad mayor, porque si no se me va a llegar a sobrecalentar. ¿Sí? Yo no he visto, por ejemplo, en centros de cómputo que se lleguen a instalar filtros. Más bien lo que hacen es tratar de que el transformador sea más robusto, que los cables sean más gruesos, entonces el sistema se hace más robusto, aguanta todo y ya las armónicas pues se van a la red y ya en la red pues a ver quién las controla, ¿no? Sí, pero eso es de entrada lo que yo haría, mínimo cables más gruesos. Claro, esa es una de las ideas. Si sabemos que al aplicar a lo mejor un filtro o algo, pues puede ser algo complicado también, ¿no? Si no se utilizan las consideraciones adecuadas. Mira, la Ajá. última pregunta por aquí. Tomo, no se preocupen, vamos a tratar de contestar todas y hacer la publicación de estas respuestas ahí en la página de Leonardo, ¿eh? La otra, hablamos de la direccionalidad de las armónicas. Algunos equipos de medición Ajá. realizan el cálculo de las potencias de estas armónicas, ¿no? Y pueden ser Ajá. positivas o negativas dependiendo de su dirección. ¿Qué tan bueno es utilizar esta información? Bueno, ahí yo no lo he analizado a detalle porque, por ejemplo, yo puedo tener un dispositivo que a frecuencia fundamental sea 0 grados, pero la tercera armónica tiene 110 grados, ¿no? ¿Sí? Entonces, y muchas veces esa corriente multiplicada por el voltaje que me da a esa frecuencia, pues tenemos una potencia muy pequeñita.
Entonces ahí con el ángulo es con lo que podríamos decir el ángulo de fase entre voltaje y corriente, pero eso no nos da muy clara la dirección de las corrientes, ¿no? Entonces yo trataría no de analizarlo más bien desde el punto de vista del el ángulo pero de la potencia, pero eso no me refleja bien qué está pasando con la corriente. Sí, sí, no es muy claro, pero de hecho en algunos autores he visto que tratan de utilizar esa información en los equipos de medición precisamente para decir la dirección de las armónicas, pero eso no es confiable, ¿no? De decir que es una ley, ¿no? Si esto es así, la corriente está fluyendo hacia este otro sentido. De hecho, hay varios artículos que discuten precisamente esa problemática de la dirección de las armónicas. Hay que recordar que nosotros en un circuito eléctrico la corriente siempre fluye de la fuente a la carga. Es el concepto básico de análisis de circuitos, de la fuente a la carga. Cuando hablamos a 60 Hz, pues la fuente es mi generador y la corriente fluye del generador hacia la carga. Ahora, si yo tengo un dispositivo que me genera armónicas, estamos diciendo dispositivo que me genera armónicas. Ya estoy diciendo me genera. ¿De dónde fluye la armónica? De la fuente hacia la carga. Ahora, la fuente que originalmente era se convierte en carga y mi equipo es la fuente, entonces la corriente fluye pues de mi carga hacia la fuente. Entonces a lo que estoy viendo, yo por ahí veo por ejemplo en subestaciones, la carga ¿dónde se encuentra? La carga se encuentra en el lado primario de la subestación o en el secundario, pues se encuentra en el secundario, entonces por lo general las corrientes armónicas siempre fluyen del usuario hacia la red, ¿no? Por eso cuando se dice que va de la red hacia el usuario es un poco confuso, ¿no? Ok, mira, esta está interesante. Hablando ahora en la cuestión de ahorrar energía, ¿hay manera de relacionar algún costo a una distorsión armónica o a los equipos dañados? O de alguna forma cuantificar esto, porque hemos visto gente que sí, ¿no? Si no trae una remuneración económica o alguna cuantificación, ¿se ha visto algo de eso? Sí, de hecho ahí depende del punto de vista de que lo veamos. Si lo queremos ver desde el sistema de distribución, pues claro, nosotros en un sistema de distribución, la empresa de la que opera la red eléctrica, pues tiene pérdidas I cuadrada R, frecuencia fundamental, y le asigna un costo. Recordemos que las corrientes armónicas son amperes y por amperes circulan por cables y los calientan y hay pérdidas también eléctricas debido a eso. Entonces allí podemos asignarles unas pérdidas que es muy bajo, es como el 0.1%, algo así. Yo he hecho algunos cálculos en red de distribución, es muy bajo. Pero adicionalmente las corrientes armónicas también ocasionan que los equipos de medición de energía, los watorímetros, que el 90 y tantos por ciento, si no me equivoco, el 99% de los medidores de energía a nivel mundial pues son de inducción, pues esos también tienden a frenarse un poco con la distorsión armónica. Entonces eso ocasiona no que no se consume energía, simplemente no la mido, entonces ahí tengo otra pérdida por cuestión de medición. Entonces si yo sumo las pérdidas generadas por las armónicas en medición por medición, que no las cuantifico, entonces no las cobro porque esa energía son watts que se están consumiendo, más las pérdidas en la línea de distribución, pues tengo una carga. Ahora, si yo lo quiero ver desde el punto de vista del usuario, yo tengo tantas armónicas, pues lo podemos cuantificar no tanto por la tercera armónica cuánta pérdida me ocasionó, no, más bien la tercera armónica qué daño me ocasionó y ese daño qué fue lo que hizo en mi empresa. Por ejemplo, yo puedo hablar y decir, bueno, yo tengo una quinta armónica que lo que hizo fue me destruyó un banco de capacitores. Ok, el banco de capacitores me cuesta 15, 20 mil pesos, bueno, $2,000 vamos a decir, no sé. Pero eso además provocó que mi factor de potencia se me bajara, tengo una penalización, que a lo mejor algún equipo por ahí, el voltaje bajó un poco y ese variador de velocidad no operó adecuadamente, se paró la planta y dejó de producir. Ahí es donde está el verdadero problema económico, ¿no? Si ese problema de armónicos hizo que parara la producción en mi industria, estamos hablando hasta de millones de dólares, ¿no? Y muchas veces el problema de armónicos es un poco, pero los problemas más grandes en calidad de la energía son muy altos. De hecho, para Leonardo Energy se hizo un estudio precisamente de pérdidas de calidad de la energía en México y se estima pues una cantidad muy fuerte por problemas de calidad de la energía en general. Pero por armónicos puede ser una partecita de ello. Pero como les digo, la cuantificación se hace en función del daño que provoca.
¿sí? Ok, Eso es lo ok, más importante. gracias. Mira, vamos a tratar esta última que se me hace interesante. Bueno, ahora al considerar las nuevas energías alternas, ¿no? Hablando de el generador Ajá, eólico, se podría considerar ujú, que de alguna manera tiene por ahí dispositivos de conmutación o electrónica que genera armónicas. ajá, Pues, ¿cómo considerarlas o sí. tratar de manejarlas en estos equipos? Ajá. Sí, de hecho, ahí lo que nosotros tenemos en un generador eólico, pues depende, hay muchas configuraciones, ¿no? El que más se utiliza es el DeFi, que es el doblemente alimentado, el cual, perdón, es un generador de inducción con rotor de vanado, donde el rotor está siendo alimentado por un dispositivo electrónico que no es más que un inversor y que lo que hace ese inversor es controlar el flujo de la corriente en el rotor y esa corriente por ende repercute directamente en el voltaje generado que nos ayuda para mantener o tratar de mantener un voltaje constante en terminales del generador de FIC en función claro de los otros controles que trae toda la parte de la turbina del viento, ¿no? Entonces ahí de entrada estamos hablando de que existe un dispositivo de electrónica de potencia que está inyectando corrientes armónicas al rotor. Como es una máquina eléctrica, pues las corrientes que están en el rotor se inducen en el rotor y se inducen en el rotor en forma de corriente, se representan en voltaje y yo puedo tener una distorsión. ¿Qué es lo que se puede llegar ahí? Que el inversor que se está utilizando pues se utilicen técnicas adecuadas de conmutación de tal manera que yo pueda tener un control sobre la eliminación de las corrientes armónicas y como segunda parte, pues tener, pensar en alguna especie de, bueno, no una especie, sino en filtros en terminales de los generadores de FIC, porque sabemos que los generadores de FIC pues tienen bancos de capacitores en terminales para la compensación de la potencia reactiva que ellos requieren ante condiciones de viento bajo, ¿no? Pero ahí sí, lo importante, he visto varios artículos que precisamente atacan el problema de generación de corrientes armónicas propios de los aerogeneradores y armónicas generadas principalmente por ese dispositivo de conmutación que tienen en la parte del rotor. Hay otras configuraciones en la cual se tiene un inversor directamente conectado entre el generador con la red. Entonces allí están directamente las armónicas, pero sí es un tema muy importante que se debe de tratar. No está muy discutido, no hay mucha publicación al respecto, pero sí hay muchos avances en el sentido de que sí llegan a perjudicar y principalmente cuando esas corrientes armónicas fluyen, salen del aerogenerador, esos, pues no sabemos que un aerogenerador no está solo, es un parque y ese parque se interconecta en una subestación y de allí viaja, muchas veces son distancias largas a través de cables, puede ocasionar resonancias paralelo que pueden ocasionar sobretensiones importantes en un parque eólico, ¿no? Ok, bien, para considerar. Mira, vamos a ver, esta se me hace, y que se ha platicado algo de la posibilidad de que Comisión Federal, en el caso de México, pueda penalizar algún exceso de inyección de corriente armónica hacia la red. Alguna vez creo se platicó algo así, no sé si se vea la Sí. posibilidad o qué puedes comentar. De hecho, sí, de hecho yo ahí la veo un poco más muy futurista, no creo, porque de hecho ahí hay un estándar que es el L4, 4500 de Comisión Federal y nada más se habla de medirlas, ¿no? Pero tanto de multarlas sería muy difícil porque en el sentido eh, uno como usuario puede inyectar armónicas, pero uno como usuario también esperaría un voltaje completamente senoidal, entonces es un problema que en realidad es compartido, ¿no? Tanto el que las genera como el que las transmite. Entonces yo lo veo como que no pueda ser aplicable, más bien como una recomendación